Sin lugar a dudas, María Magdalena es una figura envuelta en misterio y fascinación. Pero, ¿fue María Magdalena realmente la esposa de Jesús? ¿Es cierto que escribió su propio evangelio? Estas preguntas y muchas más serán exploradas a lo largo de este video. Antes de comenzar, queremos recordarte la importancia de tu apoyo. Asegúrate de estar suscrito a nuestro canal y no olvides dejar tu me gusta o comentar. Tu interacción es clave para que más personas puedan acercarse a la palabra de Dios. Cuanto más interactúas, más YouTube nos ayudará a llegar a más gente que, como tú, busca profundizar en su fe. Sin más que decir, comencemos. En un amanecer, mientras María de Magdala caminaba por la orilla del mar de Galilea, escuchó por primera vez a Jesús. Él hablaba con un grupo pequeño, sus palabras llenas de amor y promesas de un reino diferente. María se detuvo. Algo en su interior se encendió con esas palabras. Ella no lo sabía entonces, pero ese momento cambiaría su vida para siempre. Pero, ¿quién era María? Viviendo en Magdala, una ciudad próspera, tenía más libertad y recursos que muchas otras mujeres de su tiempo. Sin embargo, algo le faltaba. Sentía un vacío, una necesidad de algo más profundo que no encontraba en su vida cotidiana. Esa mañana, buscando un momento de paz, encontró una misión. Cabe aclarar que a lo largo de los siglos, María Magdalena ha sido retratada de diversas maneras, algunas veces malinterpretada como prostituta, una imagen que surgió de interpretaciones y fusiones de textos bíblicos, particularmente de las narrativas de las mujeres pecadoras en los evangelios, aunque no hay evidencia bíblica directa que sostenga esta afirmación sobre su persona. Las enseñanzas de Jesús tocaron su corazón de una manera que nada había hecho antes. Era como si él hablara directamente a su alma, respondiendo preguntas que ella ni siquiera había formulado en voz alta. María sintió una conexión profunda y supo que debía seguirlo. Decidió apoyar a Jesús y a sus seguidores, no solo con su presencia, sino también con sus recursos. Este gesto marcó el inicio de su nuevo camino como una de sus discípulas más cercanas. A partir de ese día, María se dedicó a aprender todo lo que podía de Jesús, convirtiéndose en una figura clave en su círculo. Lucas 8, 1 al 3. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que les ayudaban con sus bienes. La historia cuenta que Jesús, con una mirada llena de compasión y poder, la liberó de 7 demonios que la atormentaban. Este encuentro transformador marcó el inicio de su devoción total hacia él. Con cada enseñanza, cada milagro que presenciaba, María se sentía más conectada a Jesús y a su mensaje. Ella vio en él no solo a un maestro, sino a alguien que le mostraba un camino hacia la verdad y la luz que tanto había buscado. En Jesús, María encontró su propósito y a su lado se embarcó en una aventura espiritual que resonaría a través de los siglos. Entre los seguidores de Jesús y los primeros cristianos, la relación entre Jesús y María Magdalena era un tema de profunda fascinación y a veces de controversia. A lo largo de los siglos, teólogos, historiadores y eruditos han debatido la naturaleza de su conexión, algunos sugiriendo que podría haber sido una relación íntima, incluso matrimonial, mientras que otros defienden una interpretación puramente espiritual y de discipulado. Los que apoyan la idea de una relación más personal y posiblemente romántica entre Jesús y María se basan en textos apócrifos, como el Evangelio de Felipe, donde se menciona que Jesús solía besar a María Magdalena y la amaba más que a sus otros discípulos. Y solía besarla a menudo en su boca. El resto de los discípulos le dijeron a Jesús: ¿por qué la amas más que a todos nosotros? Esta interpretación ha sido popularizada en la cultura moderna, notablemente por obras de ficción como El Código da Vinci, de Dan Brown,
que ha impulsado un renovado interés y debate sobre el papel de María Magdalena en la vida de Jesús. Por otro lado, muchos estudiosos y teólogos cristianos como Karen L. King o Richard Bauckham sostienen que estas interpretaciones se alejan de las enseñanzas tradicionales, argumentando que la relación especial entre Jesús y María Magdalena era esencialmente espiritual. Ellos destacan la presencia prominente de María en los momentos clave del ministerio de Jesús, para subrayar su importancia como discípula cercana y líder temprana en la comunidad cristiana. La Iglesia Católica, después de siglos de interpretar a María Magdalena como una pecadora arrepentida, ha buscado en tiempos recientes clarificar su verdadera importancia, reconociéndola como apóstol de los apóstoles y distinguiéndola de otras figuras femeninas con las que había sido históricamente confundida. Lo que queda claro es que, independientemente de la naturaleza exacta de su relación con Jesús, María Magdalena ocupa un lugar especial en la tradición cristiana, como alguien que estuvo cerca de Jesús en su vida, muerte y resurrección, y como portadora de su mensaje al mundo. Al finalizar un día de enseñanzas y curaciones, cuando empezaba a anochecer, Jesús y María Magdalena se encontraban a solas, apartados del resto del grupo. Este momento íntimo les brindaba un espacio de calma lejos de las multitudes, un tiempo dedicado exclusivamente al intercambio de saberes profundos y esotéricos que Jesús eligió compartir solo con María. Evangelio de María. Lo que te revelo bajo el manto de la noche es para ti, un alma preparada para comprender los secretos del reino. Así como el grano de trigo cae en la tierra y muere para producir mucho fruto, así también deben morir las ataduras del alma al mundo para renacer en la gloria del Padre. María, con su mente ávida y corazón abierto, escuchaba atentamente mientras Jesús le revelaba los misterios del reino de Dios, enseñanzas ocultas que no eran accesibles para todos. Hablaban sobre la eternidad del alma, sobre cómo superar las ataduras terrenales y sobre el viaje del espíritu hacia la unión con lo divino. Jesús confiaba en María como en nadie más, sabiendo que ella era capaz de comprender y valorar la profundidad de estas verdades. Pero, ¿qué quería decir Jesús con estos mensajes? Profundicemos un poco. La eternidad del alma enseña que somos más que nuestro cuerpo físico. Somos seres espirituales inmortales. Jesús le explicaba a María que nuestra alma existe más allá del tiempo y el espacio, animándola a ver más allá de lo material, hacia un propósito más profundo conectado con lo eterno. Superar las ataduras terrenales nos enseña que encontrar la libertad espiritual verdadera implica soltar los deseos y apegos que nos enredan en lo material. Jesús le mostraba a María que vivir según valores espirituales elevados libera más que perseguir placeres temporales. Es un camino hacia permitir que nuestro espíritu dirija nuestra vida, más allá de lo físico. El viaje del espíritu hacia la unión con lo divino nos muestra el camino hacia el crecimiento espiritual más elevado. Es un proceso donde el alma se limpia y asciende para encontrarse con lo divino, o Dios. Este camino espiritual, lleno de introspección, meditación y oración, nos invita a vivir alineados con lo divino. Jesús le reveló a María que nuestras almas pueden conectar directamente con Dios, trascendiendo nuestras divisiones internas para hallar paz y completitud en esa conexión sagrada. Evangelio de María. Este camino, le explicó, está marcado por la renuncia, la meditación y la oración constante, buscando no la voluntad propia, sino la del que me envió. Era evidente que Jesús veía en María una discípula única, alguien con la sensibilidad espiritual necesaria para adentrarse en los misterios más sagrados. Las enseñanzas que Jesús le daba a María no solo le ayudaban a entender su mensaje, sino también la preparaban para compartirlo con otros después de que él se fuera.
María se convirtió en la guardiana de estas enseñanzas especiales, lista para mostrarles a otros cómo ir más allá de lo material y encontrar una comprensión más profunda de lo espiritual. A medida que el ministerio de Jesús crecía, también lo hacían los desafíos a los que se enfrentaba, tanto de las autoridades religiosas como de las imperiales. Uno de los enfrentamientos más significativos que Jesús tuvo con las autoridades fue durante su entrada a Jerusalén, conocida como la purificación del templo. En este evento, descrito en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Juan y Lucas, Jesús expulsa a los vendedores y cambistas del templo de Jerusalén, acusándolos de convertir la casa de oración en una cueva de ladrones. Juan 2:16. Quitad de aquí estas cosas, no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Esta acción provocó una fuerte reacción de los líderes religiosos judíos, quienes veían en Jesús una amenaza a su autoridad y al delicado equilibrio de poder con las autoridades romanas. En este tumultuoso período, María Magdalena se mantuvo como una columna de apoyo inquebrantable para Jesús, mostrando una fuerza y una devoción que iluminaban los oscuros días previos a la crucifixión. En la víspera de la crucifixión, en el huerto de Getsemaní, mientras Jesús oraba, sumido en la contemplación de su destino, María estaba entre los pocos que intentaron permanecer despiertos y vigilantes, simbolizando su disposición a acompañar a Jesús en su hora más sombría. Y llegó el día de la crucifixión, un día marcado por el dolor y la desolación. María Magdalena estuvo allí, de pie al pie de la cruz, demostrando su fidelidad y amor inquebrantable. Juan 19:25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María la mujer de Cleofás, y María Magdalena. Este detalle subraya la presencia de mujeres fieles durante los momentos finales de Jesús, desafiando las normas sociales de la época que generalmente limitaban la participación femenina en eventos públicos tan significativos. El mundo pareció detenerse para María Magdalena. La pérdida de Jesús sumió su corazón en una profunda tristeza, pero en medio de su dolor, María encontró la fortaleza para continuar. Después de la crucifixión, cuando el miedo y la incertidumbre dispersaron a muchos, ella no se escondió. Al amanecer, María, junto con otras mujeres, entre ellas María, la madre de Santiago, Salomé, Juana, la esposa de Cusa, y María, la madre del Maestro, se dirigieron a la tumba de Jesús. Llevaban consigo especias aromáticas para ungir su cuerpo, un acto final de amor y respeto. Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de madrugada, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Sin embargo, al llegar, descubrieron algo totalmente inesperado. La tumba estaba vacía. La reacción inicial de María ante la tumba vacía fue de confusión y temor, pero estas emociones pronto dieron paso a una comprensión más profunda. Mientras lloraba por la pérdida de Jesús, se asomó y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde el cuerpo de él había estado. «Mujer, ¿por qué lloras?», le preguntaron, a lo que ella respondió con su preocupación que habían llevado a su Señor y no sabía dónde lo habían puesto. Lucas 24:4-5. Mientras estaban perplejas por esto, de repente se pararon junto a ellas 2 ángeles con vestiduras resplandecientes. Como las mujeres estaban aterrorizadas y bajaban la vista al suelo, los ángeles les dijeron: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?». Justo después de su intercambio con los ángeles, María se encontró frente a frente con Jesús, aunque en ese momento sus ojos nublados por las lágrimas no le permitieron reconocerlo de inmediato. Ella, sumida en su dolor, le suplicó a quien creía el jardinero que le dijera dónde habían llevado el cuerpo de Jesús. Fue solo cuando él pronunció su nombre, María,
con una calidez que tocó su alma, que la niebla de su confusión se disipó y ella lo reconoció. Respondiéndole con un emocionado «Maestro», Juan 20:17, Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». En aquel momento, María se convirtió en la primera testigo de este milagro fundamental. La elección de Jesús de aparecer primero a María demuestra el amor verdadero que sentía por ella. Con el corazón rebosante de alegría y asombro, María corrió a compartir las noticias con los demás discípulos. «He visto al Señor», exclamó, convirtiéndose en la apóstol de los apóstoles, la portadora de las buenas nuevas que cambiarían el mundo. A pesar de que algunos inicialmente dudaron de su testimonio, la verdad de la resurrección de Jesús pronto se haría evidente para todos ellos. Su rol como testigo de la resurrección le otorgó una autoridad única entre los primeros cristianos, y ella utilizó esta posición para mantener viva la esencia de las enseñanzas de Jesús. Después de la resurrección de Jesús y su ascensión, María Magdalena se encontró en un mundo transformado. Fue en este periodo de reflexión y de renovada misión cuando María decidió plasmar sus experiencias y las enseñanzas recibidas en lo que se conocería como el Evangelio de María. Este texto, que desafía el pensamiento tradicional y arroja luz sobre las enseñanzas espirituales compartidas entre Jesús y María Magdalena, es una obra fascinante por varias razones. No solo ofrece una perspectiva única sobre la figura de María Magdalena, sino que también presenta conceptos que invitan a una reflexión más profunda sobre el camino espiritual. Una de las revelaciones más intrigantes del Evangelio de María es su enfoque en el viaje interior del alma. A diferencia de los evangelios canónicos, que se centran en gran medida en los eventos externos de la vida de Jesús, este texto se adentra en la transformación espiritual personal. María relata las enseñanzas de Jesús sobre cómo superar las fuerzas internas que impiden el crecimiento espiritual, identificadas como las pasiones y las tendencias destructivas que atan el alma al mundo material. Estas fuerzas internas, como el enojo, la envidia y el deseo sexual descontrolado, si no se manejan, nos desvían de nuestro crecimiento espiritual, llevándonos a decisiones y hábitos como la mentira, la manipulación y la violencia, que nos alejan de vivir según valores espirituales. Otro aspecto notable del Evangelio de María es su discusión sobre la visión gnóstica del mundo. Jesús comparte con María y los demás discípulos visiones sobre la naturaleza del alma y su relación con el mundo material, enfatizando la importancia de la gnosis o conocimiento espiritual, para liberar el alma de sus ataduras y alcanzar una comprensión más elevada de la existencia. La gnosis, por lo tanto, no solo ilumina el camino hacia la libertad espiritual, sino que también ofrece una guía para vivir de manera más consciente y alineada con principios divinos, facilitando un viaje del alma hacia una mayor plenitud y realización. El texto también desafía las normas sociales de su tiempo al presentar a una mujer, María Magdalena, como una figura central y líder espiritual dentro de la comunidad de seguidores de Jesús. En una época en la que las mujeres raramente eran reconocidas como líderes religiosos, el Evangelio de María subraya la igualdad espiritual de hombres y mujeres y la capacidad de todos para alcanzar la iluminación. Curiosamente, el Evangelio de María no solo trata temas espirituales profundos, sino que también aborda las tensiones y conflictos dentro de la comunidad de seguidores de Jesús después de su crucifixión, como por ejemplo el escepticismo hacia ella. Después de que María compartiera las visiones y enseñanzas que Jesús le había revelado, Andrés expresó dudas sobre la veracidad de sus palabras, cuestionando si Jesús realmente hablaría de manera tan privada a una mujer. En otra oportunidad, Pedro cuestionó abiertamente
¿Por qué Jesús elegiría revelarle información importante a María Magdalena en lugar de a sus apóstoles masculinos? Frente al escepticismo y los cuestionamientos de Andrés y Pedro, Mateo defendió a María, reconociendo su dignidad y su cercanía especial con Jesús. Argumentó que si Jesús la había visto digna de recibir tales revelaciones, nadie debería juzgarla o menospreciarla. Aunque partes significativas del texto se han perdido a lo largo del tiempo, los fragmentos que sobreviven del Evangelio de María siguen siendo una fuente de inspiración y debate entre teólogos, historiadores y buscadores espirituales. El Evangelio de María fue apartado por líderes eclesiásticos tempranos. Este texto, con sus ideas gnósticas sobre el conocimiento espiritual directo y la importancia del viaje interior del alma, contrastaba con las perspectivas más institucionalizadas de la Iglesia primitiva. Además, el liderazgo espiritual de una mujer, María Magdalena, presentaba un desafío a las normas sociales y religiosas de la época. Estos factores, combinados con el esfuerzo de la Iglesia por unificar las creencias y prácticas cristianas bajo un conjunto aceptado de escrituras, llevaron a que el Evangelio de María y otros textos similares fueran considerados heréticos y, por tanto, ocultados o destruidos para proteger la ortodoxia emergente. Este texto permaneció en la oscuridad hasta su sorprendente redescubrimiento en 1896, cuando un códice que contenía el Evangelio de María, junto con otros textos, fue encontrado en Egipto. A medida que los estudiosos se sumergían en sus páginas, María pasó de ser vista como una figura marginal o incluso como una pecadora arrepentida, a ser reconocida como una líder espiritual, una discípula cercana a Jesús con un entendimiento único de sus enseñanzas. Entender el Evangelio de María no es fácil debido a que solo tenemos partes del texto y muchas preguntas sobre quién lo escribió y por qué. Los trozos que tenemos están llenos de ideas importantes sobre María Magdalena, pero faltan muchas partes, lo que hace que sea complicado saber exactamente qué quería decir el autor original. Esto significa que quienes estudian el texto tienen que hacer su mejor esfuerzo para unir los pedazos y entender el mensaje. Hoy en día, María Magdalena es venerada como santa en la Iglesia Católica, así como en muchas otras tradiciones cristianas. Su fiesta se celebra el 22 de julio, un día dedicado a recordar su vida, su conversión y su cercanía a Jesucristo. Aunque la tradición de honrarla como santa viene de los primeros tiempos del cristianismo, fue el Papa Francisco quien en 2016 elevó la memoria litúrgica de María Magdalena al mismo rango que el de los apóstoles, reconociéndola oficialmente como apóstol de los apóstoles. También, María Magdalena se ha convertido en un símbolo importante para las discusiones sobre el papel de las mujeres en la Iglesia. Su historia anima a los fieles a reflexionar sobre la inclusión, el liderazgo femenino y la igualdad de género dentro de las comunidades de fe. La figura de María Magdalena sigue inspirando en literatura, cine y arte, reflejando su complejidad y papel esencial en el cristianismo. Novelas como La última tentación de Cristo y películas como María Magdalena presentan visiones profundas de su vida y relación con Jesús. Artistas como Caravaggio y Tiziano han capturado su espíritu en sus obras, mostrándola como símbolo de fe y redención. María Magdalena nos muestra el camino del amor verdadero, la búsqueda incansable de la luz en la oscuridad y el valor de la fe. Que su historia sea un recordatorio eterno de que sin importar los desafíos, podemos encontrar redención y propósito. Que su legado nos inspire a buscar siempre nuestra verdad y a caminar con esperanza hacia la luz. Luego de explorar esta increíble historia de fe, transformación y devoción que nos regala María Magdalena, los invito a unirnos en una oración inspirada en su camino espiritual.
A través de ella, pidamos por la guía para encontrar nuestra propia luz en la oscuridad, el valor para seguir nuestros corazones y la sabiduría para reconocer el amor divino en cada paso de nuestro viaje. Oración inspirada en María Magdalena. LinkedIn is pretty great at a lot of things, like helping you tap into the latest trends and insights in your field. We cannot stop your coworker from tapping her pencil. LinkedIn can help you find new jobs that align with your career goals. We cannot help you find the source of that weird smell in the office fridge. Ew. And while we can't stop your coworkers from bringing their hobbies into the office, LinkedIn can help you bring your career to the next level. LinkedIn is the network that works for you. Amado Señor, en la quietud de este momento, nos reunimos en espíritu, inspirados por la historia de María Magdalena, tu fiel seguidora, quien con amor y devoción inquebrantables te sirvió. Que su valentía para seguirte sin miedo nos inspire a caminar con fe, incluso cuando el camino parece incierto. Danos, Señor, la claridad para ver más allá de las ataduras de este mundo, como María encontró la verdad en tu enseñanza. Ayúdanos a superar nuestras propias dudas y temores, para que podamos servirte con un corazón puro y abierto. Enséñanos a amar profundamente, no solo en palabras, sino en acciones y verdad, guiándonos por el ejemplo de María, quien fue testigo de tu compasión, tu resurrección y tu esperanza. Que su fe y su testimonio sean una luz para nosotros en los momentos de oscuridad, recordándonos que incluso en la noche más oscura, tu amor resplandece brillantemente. Concédenos la gracia de la gnosis, el conocimiento espiritual que María abrazó, para que podamos conocerte más íntimamente y entender tu voluntad para nuestras vidas. Ayúdanos a buscar la sabiduría que se encuentra en el silencio y en la oración, encontrando en nuestro interior el camino hacia la paz y la redención. Finalmente, te pedimos que nos fortalezcas para ser, como María Magdalena, valientes y fieles portadores de tu mensaje de amor y salvación al mundo. Que su ejemplo nos motive a vivir con propósito y pasión, llevando tu luz a todos los rincones de la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En este momento de reflexión y descubrimiento, nos gustaría extenderte una cálida invitación a unirte más de cerca a nuestra comunidad aquí, en Oasis Bíblico. Si las historias de fe, amor y transformación, como la de María Magdalena, despiertan en ti una chispa de curiosidad y esperanza, te animamos a dar un paso más. Suscríbete a nuestro canal para sumergirte profundamente en estas narrativas que han moldeado nuestra espiritualidad y entendimiento. No olvides darle me gusta a este video si ha resonado contigo, activar la campanita para estar al día con cada nueva publicación y sumarte a la conversación dejando tus comentarios abajo. ¿Hay alguna historia bíblica en particular que te gustaría que exploráramos juntos? ¿Cuáles son tus reflexiones sobre la vida de María Magdalena? Tu voz es un eco precioso en este oasis espiritual y tus ideas y sugerencias nos ayudan a guiar el camino que recorremos juntos. Así que, antes de despedirnos, te dejamos con un abrazo fraterno y la esperanza de encontrarnos nuevamente en este espacio de paz y reflexión. Gracias por ser parte de Oasis Bíblico, donde cada historia es un viaje y cada viaje es un encuentro con lo divino. Hasta la próxima y que la paz sea siempre contigo.